cuidado basado en la atención dirigida a la persona. Es la autora de un libro llamado La enfermedad del aburrimiento, publicado por Alianza Editorial en este año. Un ensayo que va a recorrer la historia de Occidente en busca de testimonios escritos que desde distintas disciplinas abordan el aburrimiento como psicopatología. Fundó y actualmente preside la International Society for Neuroscience. Ha recibido el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes María Moliner, así como el Premio Julián Marías de la Comunidad de Madrid, entre otros. Y colabora activamente con medios de comunicación nacionales como RTVE o la COPE. Su objetivo profesional, que se lo hemos preguntado, es mejorar la calidad de vida de las personas mayores que viven institucionalizadas y promover un cambio en la cultura del cuidado que fomente la autonomía y el empoderamiento al comunitario. Josefa, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Todo eso he hecho yo? Todo eso. Ha sonado mucho. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer enorme, bueno, estar esta mañana en esta gala de premios. Cuando recibí la invitación de ICOM, bueno, pues fue una maravilla, un honor, y estoy muy agradecida a Ana no solo por la presentación extensa, generosa que ha hecho de mi persona, sino por haberme invitado, por haberme dado la oportunidad de compartir un ratito aquí esta mañana con vosotros para hablar de lo que es mi tema estrella de investigación, el aburrimiento, la cuestión del aburrimiento. Voy a hacer varias cosas con vosotros esta mañana en este rato. Creo que tengo como entre 20 y 30 minutitos para hablar, y me gustaría romper con algunos mitos que tenemos en nuestra mente en torno a la experiencia del aburrimiento. Me gustaría aprovechar para que reflexionásemos juntos acerca de qué es esto del aburrimiento, por qué lo experimentamos, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, que quizás es lo más importante, y en caso de que estas consecuencias sean negativas, cómo podemos evitarlas. Pero además de eso, hacia el final de la presentación, pues me gustaría también hacer un poquito de hincapié en este proyecto que estoy desarrollando para prevenir el aburrimiento en las residencias de mayores de nuestro país, también para darlo a conocer un poco y que veáis en qué me encuentro inmersa. Porque hablar del aburrimiento es muy divertido, por paradójico que pueda parecer, es muy divertido, aprendemos mucho, desambiguamos algunas ideas que tenemos en la mente, pero al final, si todo esto se queda en la teoría, pues a mí se me queda escaso. A mí siempre me ha gustado, a pesar de tener un background filosófico, me ha gustado dar ese salto de la teoría a la práctica. Y todo el conocimiento que uno recaba en torno a una disciplina o a una experiencia tan particular como puede ser el aburrimiento, bueno, pues que no se quede, ¿no?, en publicar un libro, en entretener a los lectores, sino en poder aplicarlo y que esto pues tenga un rédito social, devolver a la sociedad algo de lo que me ha dado. Ese es el objetivo siempre. Bien, entonces, lo primero que me gustaría hacer de todo es preguntaros a vosotros, y como sois muy poquitos, va a ser muy sencillo. ¿Con qué frecuencia os aburrís? ¿Os aburrís frecuentemente? Levantad la mano a aquellos que experimentáis aburrimiento de manera frecuente, digamos un 60% del tiempo. Mucho aburrimiento, ¿verdad? Un 40% del tiempo al día. Un 20%. ¿Alguien se aburre en esta sala? Por ahí alguien se aburre. No tenemos tiempo para Me ha encantado esa respuesta. Esta reacción es la que yo esperaba. Esperaba esto, por supuesto, ya cuento con ello. Es la primera vez que hablo del aburrimiento. Dejadme que os diga que los estudios confirman que nos aburrimos el 3% del tiempo de cada media hora. Aunque estéis pensando, mentira, yo no me aburro el 3% del tiempo de cada media hora. Esto es nefasto para mí, porque significa que muy probablemente durante la media hora que voy a pasar aquí con vosotros vais a experimentar algún momento de aburrimiento. Yo ya tengo que tener esto previsto. Eso significa que si llegamos a vivir 80 años, habremos pasado una media de 2 años enteros de nuestra vida aburridos. Nos aburrimos mucho más de lo que pensamos. Y esto se debe a varios factores. Uno de ellos es que tenemos esa sensación de que estamos todo el tiempo haciendo cosas, todo el tiempo ocupados, y que por tanto no tenemos tiempo para aburrirnos. Esto es falso. Esto es una de las cosas que voy a compartir con vosotros. Es falso porque
porque no sabemos definir bien qué es el aburrimiento. ¿Cuántas veces habéis escuchado esto? Ojalá tuviese tiempo para aburrirme. Uy, pues ya me gustaría a mí aburrirme de vez en cuando, si no tengo tiempo. Pues dejadme que os diga que para aburrirse no hace falta tener tiempo. No es necesario disponer de tiempo para aburrirse. Cuando decimos esto, ojalá tuviera tiempo para aburrirme, en realidad estamos confundiendo aburrirnos con tener tiempo libre. Estamos confundiendo aburrirnos con estar sin hacer nada, de brazos cruzados. Pero cuando lo expresamos como un deseo, en realidad estamos poniendo sobre la mesa el hecho de que nos gustaría pasar tiempo aburriéndonos. Y esto es imposible. Esto es imposible y es de lo que os quiero convencer. Vamos a imaginar esta situación. Pensad por un momento que en el momento en el que Ana ha terminado de presentarme tan maravillosamente, yo me hubiese colocado delante de este atril y me hubiese quedado callada durante los próximos 20 minutos. ¿Qué os parecería esto? Claro, desde luego, y Ana me cortaría el cuello. No me volvería a invitar nunca a una entrega de premios. Al principio os extrañaríais, pensaríais qué está pasando, esto hacia dónde va, os sentiríais curiosos. Pero a medida que esto se prolongase en el tiempo, empezaríais a sentir aburrimiento. A sentir aburrimiento porque estaríais sin hacer nada por obligación. De hecho, no os quedaríais sin hacer nada. Muchos de vosotros lo que haríais sería sacar el teléfono móvil, os preguntaríais entre vosotros, hablaríais qué está pasando, pero bueno, cuando vieseis que Josefa está aquí 15 minutos plantada y no hace nada, empezaríais a reaccionar. Muchos de vosotros quizá os levantaríais y os marcharíais. Iríais a por el café, diríais, me he equivocado de sala, voy a cambiar, menos mal que tenemos esa opción, 3 espacios. Bueno, pues me voy a otra parte. Algunos incluso os sentiríais enfadados, Y esto es algo a lo que da lugar el aburrimiento cuando uno tiene que soportarlo durante un periodo prolongado de tiempo. Empezaríais a pensar, ¿para esto me quedo yo en esta sala? ¿Pero qué estafa es esta? Madre mía, cuando pille a Ana después del evento se lo voy a decir. Esto es lo que nos pasaría con el aburrimiento. A ninguno de nosotros nos haría ninguna gracia quedarnos en ese estado. Esta sería vuestra cara. Desambigüemos esto del aburrimiento. Vamos a definirlo un poco. Hacer el ejercicio de definir el aburrimiento es de las cosas más complicadas para alguien que se dedica a estudiarlo de forma científica. ¿Por qué? Porque en el aburrimiento entran en juego tantos factores que al final tocamos desde la disciplina filosófica, que se ha encargado siempre del estudio del aburrimiento junto con la teología. Tocamos la antropología, tocamos la psicología con el tema de la motivación, de la atención, tocamos la sociología, la teoría política, incluso. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? ¿Qué aburrido estoy ya de los políticos? Bueno, pues eso es otra forma distinta de aburrimiento. Entonces nos cuesta bastante, pero yo lo defino a través de este matiz de la obligatoriedad. Nos aburrimos cuando tenemos que estar sin hacer nada por obligación. Cuando a lo que nosotros nos gustaría es estar haciendo algo que hayamos elegido voluntariamente. Y por contrapartida, nos aburrimos también cuando tenemos que estar haciendo algo que para nosotros no tiene significado, o que representa también una obligación, que no tiene significado, cuando en realidad lo que nos gustaría es o hacer algo que hayamos elegido voluntariamente o estar sin hacer nada, porque así lo hemos elegido, porque así nos lo hemos autoprescrito. Oye, que es algo que está genial, autoprescribirse de vez en cuando ese momento de descanso para poner la mente tranquila. Esto es muy diferente a estar en la sala de espera del médico, sentado, va uno a sacarse el teléfono móvil para matar el rato, no tiene batería, no hay revistas, no hay nadie con quien hablar, no hay ningún estímulo, ni siquiera un programa para poder distraerte un poco. Te quedas a solas con tus pensamientos. Ese no es el momento en el que tú quieres estar a solas con tus pensamientos. Es un momento impuesto. Y ahí es donde surge el aburrimiento. Y ahí uno sufre. Ahí uno padece una sensación de malestar. Por eso digo que no podemos afirmar algo así como ojalá tuviese tiempo para aburrirme. Porque realmente tú quieres tiempo para estar contigo. Quieres restar tiempo del deber
ese tiempo que empleáis en el trabajo, las obligaciones domésticas, para cedérselo a vuestro tiempo del poder. Pero no esperáis por nada del mundo que ese tiempo del poder acabe llenándose de aburrimiento. Quizá lo haga, si no habéis elegido bien cómo lo vais a gastar. De eso hablamos un poquito más después. Así que tenemos esta situación de estar sin hacer nada, porque no se nos ocurre, esto es algo que también a veces nos pasa, ¿verdad? Decía Tolstoy, aburrimiento es el deseo de tener deseos, y a veces no llegan. Queremos hacer algo, pero ¿y qué hago? Y no lo sé, ¿y qué podría hacer? Y te quedas sin hacer nada por obligación, porque al final no das con la clave. Y luego está la situación peor, aburrirse haciendo algo que uno esperaba que le fuese a divertir. Cuando, por ejemplo, cogemos un libro, empezamos a leer, ponemos una serie en Netflix y de repente media hora después nos damos cuenta de que lo estamos malgastando, ese escaso tiempo que tenemos del poder para estar con nosotros, disfrutar, lo estamos malgastando, porque no hemos elegido bien cómo queríamos emplearlo, ¿verdad? Bien, con esto quiero desantiguar un poco el hecho de que no podemos desear aburrirnos, de que aburrirnos siempre es algo doloroso y nunca jamás es algo deseable. Quería traer a colación muy brevemente este término que se ha acuñado, para también dar alguna pincelada sobre literatura científica, este término que se ha acuñado muy recientemente en la literatura, en los estudios de aburrimiento y sobre todo desde la psicología laboral, que es el síndrome del burnout. Que no confundamos con el burnout, que es el del trabajador quemado. Esto es todavía peor, esto es un pasito más en el descenso hacia el malestar laboral. Muchos de nosotros, cuando decimos eso de ojalá tuviese tiempo para aburrirme, y en realidad lo que estamos diciendo es ojalá tuviese más tiempo para hacer lo que yo quisiese y menos tiempo para el trabajo, en realidad ya somos víctimas del aburrimiento, aunque estemos diciendo ojalá tuviese tiempo para aburrirme. Estás aburrido del tiempo que empleas en ese trabajo, que en realidad de alguna forma sientes que te consume. Cuando ese quemazón, ese burnout, llega a un estado en el que uno pierde ya la noción de por qué se despierta por las mañanas para ir a trabajar, llegamos al síndrome del burnout. Es la experiencia de un aburrimiento profundo. ¿Por qué sé que nadie en esta sala ha pasado por esto? Porque todos trabajáis en cosas que realmente os resultan muy significativas, ¿verdad? Que llenan vuestro corazón, que sentís que tienen un propósito. Esto es más para oficinistas y administrativos. Hace poco un estudio hablaba del perfil de la persona que más se aburría en el entorno laboral y decían que era el cajero del banco, de un banco, de una caja de ahorros. Era el perfil, y además si esa caja de ahorros estaba en el entorno rural, porque al fin y al cabo es un trabajo repetitivo, monótono. Hace poco tuve una mala experiencia en un banco y las quejas sonaban, en fin, que es un trabajo que desgasta y que acaba despojando, ¿no?, esa labor que tienes de todo sentido. Bueno, llego hasta aquí, quería desambiguar estas pequeñas cosas para entrar en otro aspecto que es el que me lleva hasta mi investigación. Y es que el aburrimiento no siempre es sencillo, siempre es doloroso, pero no siempre es sencillo. Todos nosotros, cuando experimentamos aburrimiento, lo que solemos hacer es diseñar en nuestra mente una estrategia de huida de ese aburrimiento, incluso a veces lo hacemos inconscientemente, y tratamos de ponerla en práctica, y así dejamos atrás esa fuente de aburrición. Digo que a veces lo hacemos inconscientemente porque ya tendemos a sacar el móvil directamente, es decir, no has tenido que pararte a pensar ¿qué voy a hacer para no aburrirme este sábado por la tarde? Ya vas en piloto automático, que es algo pues que trae las bendiciones de la tecnología, algunas veces son maravillosas, pero si abusamos de ellas o hacemos un uso un poco irresponsable, confiamos, depositamos toda nuestra confianza en esa tecnología, al final lo que sucede es eso, que funcionamos en piloto automático. Esto tiene sus riesgos, como vamos a ver también. Entonces, sucede que en algunas instancias el aburrimiento se complica porque se vuelve disfuncional, porque hay alguna circunstancia, ya sea el propio individuo o el entorno en sí, que impide
que se lleve a cabo ese proceso de me doy cuenta de que me estoy aburriendo porque me duele, diseño esa estrategia de huida en mi mente y la pongo en práctica y desaparece el dolor. Pues bien, a mí lo que me ha preocupado siempre no solamente es esto, comprender qué es el aburrimiento, definirlo y demás, sino esas instancias en las que ese proceso no tiene lugar. Y como consecuencia lo que sucede es que algunos individuos se quedan atrapados en la experiencia del aburrimiento. Lo experimentan de forma continua e incluso progresiva, podemos decir, porque cada vez ese dolor del cual no se consigue salir va a más y a más y a más. Mi contribución a los estudios de aburrimiento fue crear un poco este mapa conceptual. Tener en cuenta que el aburrimiento siempre depende de dos factores, de nuestra propia propensión al aburrimiento, ¿de acuerdo? Cada uno de nosotros tenemos una propensión distinta al aburrimiento y esto es algo que se puede objetivar, que se puede cuantificar. Existen escalas de medición que nosotros podemos encontrar en internet y uno ve, oye, pues sí, confirmo mi sospecha, soy una persona que se aburre siempre. Y depende también, claro, de lo estimulante que sea el entorno. Entre estos dos factores tiene que haber un equilibrio, es decir, que mi necesidad de estimulación cognitiva esté en orden con lo estimulante que yo percibo el entorno. Bien, pues resulta que hay una situación en la cual no somos capaces de romper con el aburrimiento. Existe lo que se conoce como la patología del aburrimiento crónico. Esto lo estudian los expertos en salud mental para hacer referencia a esas personas que se aburren en toda circunstancia por motivo de su propia propensión al aburrimiento. No suelen ser capaces de diseñar esa estrategia de huida en el momento en el que empiezan a aburrirse. Y además da igual que el contexto, que el entorno cambie por sí solo, porque siguen aburriéndose. ¿De acuerdo? Esto es una cuestión de salud mental. Por otra parte, tendríamos el aburrimiento situacional, que es el que experimentamos todos. Ahora seguro que muchos de vosotros sí estabais pensando, sí, ya sé lo que es el aburrimiento. El aburrimiento es cuando el otro día estaba viendo las noticias y dije, ¿pero esto para qué? Esto no cumple con mis expectativas. O estaba realizando cualquier tarea y sentí que no me suponía ningún reto, que ya no quería más de esto, que ya he tenido bastante, que ya no conozco. Yo definí algo distinto. Me di cuenta de que en algunas ocasiones hay personas o grupos de personas que sufren aburrimiento de forma constante, siempre. Pero no es porque todas ellas estén enfermas mentales o tengan un trastorno, una patología del aburrimiento crónico. Es porque se encuentran en una situación o en un contexto que es tan constrictivo, tan limitante, que les impide llevar esa estrategia de huida que han diseñado en su mente a la práctica. Uno de esos contextos son las residencias de mayores. Hablamos de lugares, de instituciones en las que muchas personas refieren padecer aburrimiento constantemente y no es porque todas ellas tengan una alta propensión al aburrimiento. Os lo adelanto ya. Yo les paso la escala de propensión al aburrimiento a todos los mayores que he entrevistado en residencias y no he encontrado ni una sola persona que padezca un trastorno del aburrimiento crónico. Lo que sucede es que, a pesar de ser muy conscientes de qué les gustaría hacer para no aburrirse, no pueden ponerlo en práctica, no pueden materializar esa estrategia de huida, porque hablamos de personas dependientes, vulnerables, que necesitan del apoyo de sus compañeros de cuidado para poder llevar realmente esa estrategia de huida a la práctica. Y si esos compañeros de cuidado no le dan importancia al aburrimiento, o piensan, aquí a lo que hemos venido es a cuidar del cuerpo, las necesidades del alma, eso es otra historia, pues ahí nos quedamos, atrapados en esa experiencia del aburrimiento. Es muy saltando algunas cositas porque yo me enrollo mucho y menos mal que me he puesto el tiempo para controlar. Antes de pasar a terminar de perfilar un poco qué es lo que yo hago con mi proyecto, quería desambiguar también una cosa, porque quizá algunos estéis pensando, pero es que yo he visto por ahí, he leído en algún periódico, esto de que el aburrimiento es bueno porque nos hace ser más creativos. ¿Lo habéis visto? ¿Alguien ha leído? Es que desde hace un par de años esto se ha puesto de moda de una forma increíble. Y claro, el que se dedica a estudiar esto científicamente
vamos, el corazón se me encoge, digo, ¿pero esto qué es? Entonces, si habéis leído este tipo de titulares, 6 beneficios de estar aburrido, científicamente probados. Conoce los beneficios del aburrimiento. 7 razones de por qué aburrirse es bueno para tu salud. Cómo el aburrimiento puede ser la semilla de la creatividad. Y ahora viene mi favorito. Los beneficios secretos del aburrimiento. Te vuelve más inteligente y creativo. Luego vienen los padres que dicen, no, es que los niños se tienen que aburrir, porque así es como van a desarrollar la creatividad, se van a volver superdotados. Sí, tú deja a un niño en el cuarto que se aburra toda la tarde, a ver si al niño por iniciativa propia se le ocurre ir a la estantería a coger un libro, la enciclopedia. El niño va a inventar cualquier trastada. Porque al final lo que hacemos cuando estamos aburridos y estamos obligados a aguantar el aburrimiento es reaccionar frente a él de las formas más insospechadas. Y por desgracia, la mayor parte de las veces reaccionamos frente a él a través de respuestas desadaptativas, disfuncionales, perjudiciales para nuestra salud y a veces perjudiciales incluso para los que nos rodean. Pues bien, esto es para mí desde luego muy sorprendente. No entiendo cuál es ese estudio científico que demuestra que el aburrimiento nos hace ser más creativos. Y claro, esto quería desambiguarlo también porque quizá algunos estaréis pensando, si esto es cierto, ¿qué tiene de malo permanecer en ese estado de aburrimiento? Cuanto más te aburras, más inteligente y creativo, ¿verdad? Así que todos los mayores en las residencias que se aburren van a acabar siendo más inteligentes y creativos. A mí esto me suena muy extraño. Me suena muy extraño. Esto no es cierto, desde luego. Lo primero de todo es que cuando nos aburrimos, como he dicho antes, tendemos a salir de ese estado de malestar haciendo uso de los entretenimientos más fácilmente accesibles para nosotros. Esos entretenimientos que ya conocemos, eso que ya sabemos que ha funcionado en el pasado para dejar de aburrirnos. Dicho de otra forma, cuando nos aburrimos, cuando sentimos el dolor, el malestar del aburrimiento, normalmente no nos movemos ni un ápice de nuestra zona de confort para salir de ese estado. No introducimos una novedad que nos hace ser genios, desde luego que no. Vamos a lo que conocemos. ¿Me estoy aburriendo de esta serie de Netflix? Pues me voy a HBO. ¿Que me estoy aburriendo en Twitter? A ver qué está pasando en Instagram. ¿Que me aburro de estar en la cafetería tomando unas cervezas? Pues me voy al cine, pero al final son todo experiencias que ya conocemos. No nos hace ser genios, desde luego. El aburrimiento solo potencia la creatividad de aquellas personas que ya de por sí son creativas. Al resto nos causa frustración, nos causa dolor, nos causa estrés e incluso ansiedad, especialmente si hablamos de esas formas de aburrimiento de las que no es fácil salir, de las que no podemos salir a primera vista. Bien, la solución, esto es el círculo de la reactividad del aburrimiento. Así es como funciona. Deseo algo, lo consigo, en el momento en el que lo consigo, me aburro de ello y vuelvo a desear algo. Esto es lo único positivo que tiene el aburrimiento, que en ese hecho de mantenernos siempre en movimiento, pues evita el estancamiento. Porque al final el aburrimiento te viene a decir que ya has tenido bastante de esto, levántate y vete, sácate el móvil que esto a ti no te interesa, estás haciendo un esfuerzo energético para prestar atención a esta conferencia que no te va a reportar ningún beneficio, desconecta. El cerebro es así de listo. Gracias a eso, pues no te quedas estancado. Gracias a que a mí alguna vez algo me dijo, ya no me apetece más jugar al escondite, ni hacer puzzles, ni... Bueno, pues salir al mundo, ¿no? A conocer cosas distintas, a vivir nuevas experiencias, y si no, pues estaría ahora mismo en mi casa jugando con mis muñecas. Pero el aburrimiento en nuestra vida nos hace eso, nos expulsa de esa zona de confort y nos intenta decir, busca algo más. Ahora somos muy acomodaticios y nos cuesta, ese paso que damos suele ser muy pequeñito, Bien, como me queda muy poquito tiempo, quiero pasar a contaros ya un poquito más en qué consiste el proyecto que yo hago. ¿Cómo me di yo cuenta o cómo llego a esto del aburrimiento en las residencias? Pues esto fue a través de una experiencia personal. Yo ya estaba trabajando en la cuestión del aburrimiento porque me llamaba la atención como fenómeno, me llamaba la atención que fuese una experiencia tan cotidiana y que, sin embargo, tuviésemos tan poco claro qué es el aburrimiento. Y lo que más me llamaba la atención era precisamente esas consecuencias negativas que los expertos en salud mental
han puesto de manifiesto que pueden ser la traducción de una experiencia del aburrimiento continuado. Consumo de drogas, consumo de alcohol, reacciones violentas, violencia doméstica. Hablamos de trastornos alimenticios, trastornos del sueño, incremento de patologías preexistentes como la depresión, las ansiedades, el Alzheimer. A mí me interesaba todo esto. Decir, jolín, a ver si mi aburrimiento me va a acabar conduciendo a mí a alguna de estas cosas. Y quería conocer un poquito más del aburrimiento. Pero además esto coincidió con que tuvimos que ingresar, que odio esta palabra, ¿verdad? Porque hablamos de ingresar a una persona mayor en una residencia y al mismo tiempo estamos tratando de promover un discurso que aboga porque la residencia es el hogar, es un nuevo hogar, no siquiera como en tu casa, sino tu casa. Y sin embargo mantenemos este concepto de un modelo biomédico del cuidado de ingresar. Ha ingresado en residencia. Bueno, pues cuando se mudó a la residencia de mi abuela, se quejaba muchísimo del aburrimiento. Se quejaba, fijaos, de que estaba todo el día haciendo cosas, por tanto no se debería de poder aburrir, según lo que hemos dicho al principio, ¿verdad? Ya hemos visto que eso no es así. Estaba todo el día haciendo cosas y sin embargo se aburría. ¿Por qué? Porque esas cosas que hacía no eran significativas para ella. No daban continuidad a su biografía. No le representaban ningún reto. No eran de su interés, no le motivaban. Y lo que es peor, no le permitían seguir desarrollándose como ser humano. Mi abuela estaba en silla de ruedas, tenía la movilidad reducida, pero su cabeza al principio funcionaba muy bien. Y ella decía, ¿por qué tengo yo que estar esta mañana aquí pintando dibujitos de Bob Esponja? Si yo no he hecho esto en mi vida, ¿por qué tengo yo que hacer collares con macarrones? No quiero, decía, si me funcionan las manos, que me dejen ayudar con la limpieza, que me dejen ayudar en la cocina, que me traigan algún niño, que es lo que ella había hecho toda la vida, cuidar de los hijos, de los nietos. Ese era su rol y con el que ella se encontraba feliz. ¿Por qué no me traen algún niño del vecindario, alguna familia que tenga que irse a trabajar? Pues en vez de dejarlo en la guardería, lo podemos cuidar entre 3 o 4. Tenía otras ideas. Eso era lo que a ella la iba a librar del aburrimiento, realmente. Entonces empecé a investigar un poquito más sobre esto. Me di cuenta de que había muy poca literatura en torno a la pareja personas mayores aburrimiento. Y más aún si pensamos en esas personas que viven institucionalizadas. Y en España no se había llevado a cabo ningún estudio para conocer de primera mano si el aburrimiento es un problema en las residencias. Yo tenía esa percepción subjetiva. Después de analizar esa literatura científica, confirmé mi percepción subjetiva de que el aburrimiento era un problema. Pero faltaba un estudio empírico con el que realmente poder testar esa hipótesis que yo había creado. Así que me lancé a la piscina, pedí financiación al programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y con un contrato Marie Skłodowska-Curie actualmente estoy dirigiendo el proyecto PREBORD, Wellbeing and Prevention of Boredom in Spanish Nursing Homes, que viene a decir algo así como bienestar y prevención del aburrimiento en las residencias de mayores. Con este proyecto lo que hago es, por una parte, visibilizar, como estoy haciendo aquí ahora mismo, visibilizar que hay formas de aburrimiento, como el aburrimiento situacional cronificado, que no dependen del individuo, sino del contexto, de la situación, y que pueden ser muy perjudiciales para la salud mental de las personas, porque no nos permiten escapar de ese aburrimiento y nos condenan a la frustración. Quiero visibilizar que ya hay estudios que anuncian que el aburrimiento en las residencias es responsable de que las personas mayores se encuentren agitadas, nerviosas, de que se aíslen de la propia vida de la residencia y del mundo exterior, de que desarrollen esos trastornos del sueño, trastornos alimenticios, etc. Quiero estudiar esto para comprobar si es ciertamente así. Quizá cuando termine mi estudio compruebe felizmente que no, que mi hipótesis es falsa y que el aburrimiento no es un problema, a pesar de mi propia percepción subjetiva y de lo que dice esa literatura científica existente. Ojalá en nuestro país no sea así y estemos aplicando ese modelo de atención centrada en la persona a pleno rendimiento, ¿no? De momento, no es así, estoy comprobando todo lo contrario. En última instancia, lo que yo quiero es, termino ya, lo que yo quiero hacer es quiero prevenir ese aburrimiento en las residencias, quiero que no llegue ni siquiera a entrar por la puerta. Y para esto es necesario, por una parte, que se conozca a la persona que vive en esa casa, que se conozca su historia de vida, cuáles son sus intereses, qué es lo que le motiva realmente.
Y también establecer canales de comunicación interna entre los residentes y la dirección y los trabajadores para que estos se sientan libres de comunicar. Esto no lo quiero hacer más. Yo lo que quiero hacer es esto. Quiero hacer jardinería, quiero hacer un taller de cocina. Este es un poquito mi proyecto. Finalizo con un vídeo de 1 minutito que explica, que resume básicamente este proyecto en el que estoy inmersa actualmente y que creo que va muy en la línea de lo que trabajan las ONGs que están El participando. aburrimiento es un estado de displacer doloroso que experimentamos las personas cuando el entorno no nos estimula lo suficiente o cuando tenemos que realizar tareas o actividades que no son significativas y placenteras para nosotros. La falta de variedad y espontaneidad que rige el día a día de las personas mayores que viven en residencias, unida a la ausencia de personalización del ocio, hacen que se experimente un aburrimiento cronificado que a la larga merma la salud física y mental. Mientras en otras partes del mundo se han llevado a cabo estudios acerca del aburrimiento, en España no existe ni una sola iniciativa que se encargue de analizar esta problemática. De esta necesidad surge el proyecto Pribor, que pretende dar visibilidad al fenómeno del aburrimiento, estudiarlo de primera mano y ofrecer respuestas personalizadas a cada centro. Este proyecto está financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y se desarrolla bajo un contrato Marie Curie. Desde Pribor queremos dar voz a las personas mayores y a sus compañeros de cuidado para que puedan expresar su experiencia acerca del aburrimiento y así avanzar juntos en la búsqueda de nuevas respuestas. Animamos a los centros a participar en esta iniciativa pionera para liderar el cambio de cultura en el sector geoasistencial en España. Contamos con vuestra participación en la lucha contra el aburrimiento. Son mis modelos. Son mis modelos los que utilizo para los vídeos porque les encanta. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Cualquier pregunta que tengáis estaré encantadísima de responderla en el Speaker Corner y espero que hayáis aprendido mucho del aburrimiento y que os haya gustado el proyecto en el que estoy embarcada. Gracias. Bueno, pues vamos a pasar ya a uno de los momentos más especiales de personas que han venido hasta aquí para recibir un premio. Pero antes sí me gustaría dar las gracias al jurado de este año, que está formado por 2 organizaciones que fueron premiadas el año pasado, la Asociación Talismán y Proyecto Kieu, y 2 colaboradores del ICON, que son Íñigo Montero de Espinosa y Arantxa Cejudo. Muchas gracias porque lo han hecho además en un tiempo récord y sometidos a mucha presión. Vamos a empezar ya dando el primer premio a una entidad que ha presentado el mejor plan de mejora en esta edición de Premio Reco. Lo hemos encontrado en una entidad muy chiquitita, lo hemos encontrado en las Islas Baleares, hasta allí nos hemos ido. Es una entidad de tamaño pequeño que trabaja con infancia, jóvenes, familias y que ha presentado un plan de mejora de gestión de procesos que ha sido elegido por el jurado. Pero para presentarlo vamos a pedir María Villarrubillo, que es directora de la entidad Proyecto Kieu, ganadora del Premio Reco el año pasado en la categoría Plan de Mejora, miembro del jurado, quien presente a la organización. María, cuando quieras. Muchas gracias. Si no recuerdo mal, si calculo no vaya a ser un día de acción de gracias. Así que yo voy a aprovechar a dar las gracias. Voy a dar las gracias porque el premio que nos dieron el año pasado al ICON pues ha sido un punto ya de inflexión en nuestra calidad. Ha sido un año estupendo, así que no quería dejar de agradecer. Y además tengo el placer de presentar a la entidad ganadora del mejor plan de mejora de este año, del Premio Reco. Me siento como un poco la reina de las fiestas del año pasado que me dan a Esto para mí es lo máximo. Los criterios en los que más ha puntuado la entidad han sido la corresponsabilidad, la identificación de las partes interesadas, el impacto, la orientación a la mejora y la planificación del propio plan, la evaluación, el sistema de comunicación y la presencia de elementos innovadores. Súper completo. La entidad ganadora ha puesto encima de la mesa un plan de mejora que ha conseguido diseñar los procesos de identificación de las partes interesadas, de gestión de personas y de gestión documental, entre otros, de una manera sencilla, transparente y eficaz, que no es nada fácil. El jurado ha dicho de su plan que tiene un excelente sistema de dirección y de liderazgo y que destaca, entre otras cosas, el detalle, la sistematización, el orden y la claridad de la propuesta. Por todo, el premio al mejor plan de mejora es para CAIF, Centre de Atención Integral a la Familia de Palma,
y sobre todo después a que bueno, el jurado haya valorado que nuestro trabajo merecía este reconocimiento y este premio. La verdad que estamos súper sorprendidas y súper ilusionadas y contentas porque no nos lo esperábamos. Y quería, bueno, sobre todo comentar que, bueno, yo soy una de las directoras de la entidad que vamos a presentar ahora, David, pero realmente quien ha liderado este proyecto y este plan ha sido mi compañera Estefanía, que no ha podido venir por motivos personales, pero quería nombrarla también porque el reconocimiento es para ella, igual que mi compañera Saray, que será la que luego os explicará un poquito más el trabajo que hemos realizado. ¿Vale? Bueno, os explico un poco. Bueno, CAIF nace, inicia en el año 2013, lo iniciamos Estefanía y yo. Un poco hablamos que fue un momento de terapia de duelo, habíamos perdido como trabajadoras la gestión de los puntos de encuentro familiar de las Islas Baleares. Y entonces un poco pensando, bueno, ¿qué hacemos ahora? Dijimos, bueno, nos gustaría crear un centro, ¿no?, que ofreciera respuestas integrales, ¿no?, para el malestar de tanto individual como familiar. Y entonces decidimos emprender esta aventura, ¿vale? Pensamos que la mejor forma, digamos, era crear una asociación sin ánimo de lucro. Y bueno, y comentar que al principio éramos Estefanía y yo y teníamos una compañera que colaboraba con nosotros que era educadora social, pero ahora en el 2021 podemos decir que la asociación está formada por una junta directiva donde hay un presidente, una tesorera y una secretaria. Está el equipo de gestión y coordinación donde estamos Estefanía y yo y después 3 compañeras más, entre ellas Saray. Y ahora tenemos un equipo técnico de 33 personas que desarrollan los diferentes servicios que llevamos a cabo. Y después personas colaboradoras con las que colaboramos puntualmente dependiendo un poquito de las necesidades del proyecto que llevemos a cabo, que en el 2021 han sido 7 personas. Después, sí, un poquito explicar entidad de referencia en cuanto a la atención a la familia y a las personas, y que, bueno, valores que han estado siempre presentes en nuestra entidad pues son la igualdad, la transformación social, la calidad, la participación activa, ¿no?, un poco así los más importantes. Y un poco ya para finalizar os nombro un poco los servicios que estamos realizando ahora, que estos servicios evidentemente se han ido transformando un poco en nuestra trayectoria, viendo un poco pues qué era lo que necesitaba la sociedad, a qué podíamos también nosotras ofrecer. Y bueno, la atención psicológica y social siempre ha estado presente, al final somos 2 psicólogas que iniciamos esta aventura. En el 2004, con una subvención de la obra social La Caixa, conseguimos lanzar un programa de coordinación de parentalidad. Es un programa en el que ayudamos a familias que se han separado y que presentan alta conflictividad y que vienen derivados de los juzgados a poder desarrollar el convenio regulador o el plan de parentalidad. Les ayudamos pues a poder, a veces ellos no pueden coincidir, pues a poder tomar decisiones conjuntas, a valorar siempre qué es lo mejor para el bienestar de la infancia, de sus hijos, hijas. En el 2019, un poco cansadas, ¿no?, de siempre tener que intervenir cuando el conflicto ya se había originado, ¿no?, decidimos lanzar este servicio un poco más a nivel preventivo, que sería psicodrug, que sería psicoderecho, más o menos. Y entonces en él realizamos en el momento inicial de la ruptura sesiones psicoeducativas con los progenitores, ¿no?, para ayudarles a confeccionar y a determinar ese plan de crianza, ¿no?, y entonces pueden hacer pruebas, nosotros les asesoramos y después con la colaboración de una abogada especializada en familia les damos el carácter de forma legal y después lo ratifican en el juzgado, pero ya no tienen esa sensación, ¿no?, de que sea solo en un ambiente tan frío de abogados, ¿no?, que a veces pues tienen un copy-paste, aunque bueno, también hay muchos abogados de familia que lo trabajan muy bien, pero que al menos tengan este asesoramiento un poco desde la perspectiva psicológica y teniendo un poco ahí la perspectiva de la infancia. En el 2020, un poco con el tema del confinamiento y de la pandemia, decidimos apostar un poco por la formación online. Nosotros ya habíamos hecho algunos cursos de formación, pero en ese momento decidimos pues eso, darles espacio en nuestra página web y entonces vamos lanzando un poco acciones formativas dependiendo de la necesidad que vaya surgiendo, ¿vale? Y después, estos son los proyectos propios y después tenemos los proyectos delegados por las administraciones públicas, que está el gran
servicio que es sobre el que hemos hecho todo el plan de mejora, que es el punto de encuentro, bueno, los puntos de encuentro familiar, que llevamos los puntos de encuentro familiar de todas las Baleares. Y bueno, es un espacio en el que acuden las familias, ¿no?, que se han separado normalmente con alta conflictividad y que no pueden llevar a cabo el régimen de visitas de una forma normalizada, pues ahí a mantener el contacto con sus hijos e hijas. Los motivos de derivación también vienen por derivación judicial, que pueden ser mucho, pues trastornos mentales de los progenitores, violencia de género, abuso sexual infantil, pues presunto, porque es en la fase previa, consumo de sustancias. El perfil de las personas usuarias es diverso. Y después, bueno, este servicio lo tenemos delegado de la Consellería de Afers Socials y Sports de y después también llevamos el PIC, que es el Programa de Intervención en Crisis, que es con familias y población que tiene población adolescente, que están en riesgo de desprotección, y antes de que se pueda llevar el ingreso a un centro, ¿no?, y la retirada de esa familia, acuden a nuestro servicio y intentamos, ¿no?, pues con sesiones psicoeducativas reparar, ¿no?, pues temas como la comunicación, que muchas veces es lo que falla más con la población adolescente, ¿no?, y después también darles algunas estrategias o pautas para mejorar sus habilidades parentales, ¿vale? Y bueno, comentaros solo que estamos muy contentas porque la recogida de las encuestas de satisfacción en el 2021 recogimos que el 90% más o menos a nivel general, tanto de las personas que hemos atendido, que han sido 1.753 personas en el 2021, han puntuado tanto el tratamiento que han recibido, la atención que han recibido, como la gestión por parte del equipo directivo y de coordinación, que estaban satisfechas en un 90%. ¿Vale? Y ahora ya doy paso a mi compañera Saray, que os comentará un poquito más el tema del plan de mejora. Bueno, hemos hecho una presentación un poco en base a lo que nos habíais, ¿no?, pedido que explicásemos bueno, un poquito la necesidad de mejorar el plan de calidad que la entidad tenía, pues surge un poco por el propio crecimiento que la entidad pues, bueno, sufriendo, ¿no?, a lo largo de los años. Entonces pensamos en generar un plan de calidad que diese una mayor estructura a la propia entidad y que pudiese asegurar, bueno, pues la calidad del propio servicio que la entidad desarrollaba. ¿Vale? Intentaré ser breve porque sé que no nos queda mucho tiempo. Vale. Antes, ¿qué es lo que nos encontramos que la entidad tenía antes y qué es lo que tiene ahora, ¿no? Mis jefas, en este caso, que cuando empezamos a hacer la presentación, ¿no?, decían, en realidad no teníamos nada desarrollado, y no es verdad. Había parte documental que estaba ya desarrollada, lo que pasa que igual no estaba unificada en un único documento y también pues no estaba igual, pues una parte estaba en las memorias, otra parte pues igual comentada en el propio proyecto, y no había una forma que darle, o sea, había una forma que darle, perdón. Entonces, todas estas herramientas iban, ¿no?, surgiendo antes según las necesidades que la propia entidad iba teniendo. Entonces, ¿qué hicimos, no? Pues para mí lo que tiene ahora, que se podría resumir a grandes rasgos como una mayor estructura, ¿no?, lo que implica una mayor estructura documental, unos procesos más definidos, ¿no?, lo que ayudan también pues, al final a asegurar que el servicio va a ser mejor y que la calidad también va a ser, bueno, mejor. También para mí fue muy importante, ¿no?, el poner sobre la mesa que fuesen conscientes de la necesidad que había de escuchar, ¿no?, de mantener una escucha activa y de las partes interesadas, de todas. Por lo tanto, había que ampliar los canales de comunicación que estaban establecidos, que existían, pero había un poco que facilitarlos y también, bueno, pues ampliarlos. Y que la comunicación fuese más clara, no de las partes interesadas hacia la entidad, que estas partes sí, o sea, esto sí que había canales de comunicación, sino también una comunicación más clara hacia el equipo técnico, ¿no? Porque, bueno, pues muchas veces el equipo no sabe qué esperar mucho de la entidad o no lo tiene claro, o muchas veces tampoco sabes como trabajador cuáles son tus funciones concretas, que esto sí que lo tenía en la parte documental hecha en el proyecto, pero igual no se le daba de forma explícita o forma clara al trabajador pues en los primeros días de trabajo. Entonces, bueno, pues fuimos haciendo pues estas mejoras, ¿no? Vale, bueno, entre esta diapositiva y esta faltaría una diapositiva de metodología que nos dimos cuenta en el vuelo que nos faltaba, no sabemos muy bien qué hicimos, ¿vale? Entonces os la explicaré y ya después os diré, bueno, en qué consiste la estructura de los documentos que
sino también con otras personas implicadas en la entidad que formaban parte de áreas que también eran importantes. ¿Vale? ¿Qué nos dimos cuenta viendo todas estas reuniones, leyendo la documentación, que creo que es un poco lo que, bueno, antes la compañera mencionó que habían valorado? Que pues los conceptos que se manejan en el ámbito de calidad muchas veces son complicados, no son claros, resulta difícil, aunque tengas una comprensión de los documentos que estás manejando, ¿no? A nivel de conceptos, después dices, vale, yo ahora esto lo entiendo, ¿y cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo hago? ¿No? O sea, desde esa parte nos pareció que era importante desarrollar una estructura que fuese fácil de comprender para cualquier persona que, ajena al ámbito de calidad, pudiese entender, ¿no? Si en algún momento tenía que consultar los documentos o tenía que participar en algo relacionado con todo el ámbito de calidad. Entonces hicimos, bueno, este es uno de los documentos que entregamos, porque lo que hicimos fue, también estábamos en año de concurso, entonces decidimos, porque la formación se nos pedía, que desarrollásemos solo uno de los bloques un poco pilares, ¿no? de la calidad. Y nosotras nos lanzamos un poquito a la piscina y decidimos trabajar sobre los 4 bloques principales, porque estábamos en año de concurso y queríamos mejorar un poco el sistema de calidad de cara al propio concurso que teníamos. Entonces hicimos esa estructura básica para todos los documentos, ¿vale? Este es uno de ejemplo que continúa, pero hemos puesto un poco los principales 5 puntos, ¿vale? Y es, bueno, obviamente tiene una portada con el control de modificación de mejoras y demás, en el que se incluye la fecha, la persona que hace la mejora, y luego todos incluyen un apartado que explica el objetivo por el cual, ¿no? se desarrolla el propio documento, a quién, o sea, uno que es el alcance, que es a quién va a ser extendible este documento y sobre quién hay que aplicarlo, definiciones que considerábamos que eran importantes comprender, ¿no? O sea, entender y manejar para después poder avanzar con el resto del documento, una tabla de documentos asociados, que eran todos los documentos que están en anexo, pues porque nos ayudaron a desarrollar el propio... Es que no sabíamos si era un manual o una instrucción técnica, pues con esto sí que a veces teníamos un poco, ¿no? de conflicto, pero sí que nos ayudasen un poco a desarrollar el propio documento y también, pues por ejemplo, en este, que es el de gestión de liderazgo y equipos, por ejemplo, se contempla en los documentos asociados aquellos que se le entregan también al propio trabajador en las diferentes fases, ¿no? que el trabajador va pasando. Y por último está el apartado 5, que sería la descripción, que es en la que se contemplan y se explican de forma detallada todos los pasos que se han ido dando para poder desarrollar el propio documento. Entonces, de esta forma facilitaba que cualquier persona que lo cogiese lo pudiese comprender. Los objetivos que nos marcamos ahora y que, como vemos, los 2 primeros coinciden entre las necesidades detectadas en un inicio, es dotar de mayor estructura a la entidad, mejorar la calidad del servicio, mejorar la atención, que surgió como nuevo, ¿no? Al final, teniendo un sistema de calidad mejor que el inicial, pues podemos mejorar la atención y el cuidado de todas las partes implicadas, no solo del usuario, sino pues, de todas las partes que también forman al final de alguna manera parte de la entidad. Escuchar más y el objetivo bueno que ahora tenemos, porque nosotros, claro, desarrollamos para un servicio único de la entidad, entonces sería extenderlo al resto de servicios y, por ende, a la entidad de forma general. Y nuestro aprendizaje, o al menos un poco la idea, ¿no? con la que nos quedamos después de todo esto, entre muchísimas, ¿no? pero la idea más básica que nos parecía era un poco trasladar la necesidad de desarrollar documentos que sean fáciles y sencillos de comprender, porque solo de esta forma creemos que van a resultar herramientas útiles. Cuando son muy tediosos, muy complicados, al final acaban teniendo un buen sistema de calidad en la entidad, pero no práctico, porque no se dificulta a la hora de llevarlo a la práctica. Y esto es todo. Ajustarte al tiempo, le pido por favor que vamos un poco pegados. Bueno, vamos intercalando, como bien se comentó en el primer reco, la participación de las entidades que han ganado con los estudiantes de diferentes realidades. Y ahora os voy a presentar a una persona súper querida en el ICON. Es alguien muy especial porque ha formado parte del CDTI del ICON, que es un grupo de personas muy locas, muy innovadoras que trabajan dándonos mucho trabajo, y eso está muy bien. Lleva años trabajando en el campo de los procesos de cambio organizacional,
desde diferentes lugares, consultoría, investigación, formación, me apasiona muchas cosas, pero entre ellos los secretos de la interacción humana, principalmente eso en lo que se esconde detrás de lo que llamamos diálogo, y de cómo somos y cómo evolucionamos las personas en determinados contextos y sobre todo organizacionales. Pues en este vasto campo, que está lleno de significado, el enfoque sistémico ha constituido para ella un antes y un después, tanto en la esfera personal como profesional, y además sigue haciéndolo a lo largo de todo este tiempo. Cuando juntamos todo esto con su formación inicial, que ella es licenciada en Derecho, una especialidad tan aburrida, disculpadme, como la jurídico-económica, llegamos al lugar en el que ella está hoy, que ella es gerente de Emana, un proyecto que aúna todos los ingredientes para ser motor de cambio para las empresas. Y esto es lo que a ella le mueve, le promueve y avanzar en el cambio de ese contexto que nos ha tocado vivir. Ella mantiene su labor como consultora en enfoque de desarrollo organizacional, acompañando y explorando estas experiencias de cambio también, porque ella también entiende que también se cambia. Tenemos la enorme suerte de contar hoy en esta edición del Premio Recof con Maire Dorosky. Hola Maire, muchísimas gracias. No sabes las ganas que tenemos de oírte. Muchísimas gracias, Ana, por esta presentación magnífica y muchas gracias por la invitación de estar hoy aquí. Espero no aburriros demasiado, aunque me tranquiliza saber que un 3% del tiempo de esta charla puede constituir un aburrimiento. Eso como que le libera a una, ¿no? Si os aburrís, está bien. Y eso está bien. Bueno, gracias, Fabi, también por la parte que te toca. Hoy quería hablar del poder del diálogo. Y como decía Ana, hace más de 30 años, por Dios, yo estudié Derecho Económico en la Universidad de Deusto, y yo os tengo que confesar una cosa, y es que a mí el Excel me salvó la vida. Y esto para nada me parecía aburridísimo, me parecía muy entretenido. ¿Y por qué cuento que el Excel me salvó la vida? Porque cuando salí de la facultad, esa carrera tiene una particularidad, que es licenciada en Derecho y diplomada en Económicas. Entonces, las personas que salimos de ahí, pues íbamos a la carrera de Derecho directamente. Y empecé mi andadura como abogada. Y afortunadamente tuve 2 casos horribles, de divorcio. Y me encontré haciendo un listado en donde literalmente ponía cenicero para abuelo. Y dije, madre mía, ¿qué nos ha pasado a las personas que acabamos teniendo a una sujeta tercera haciendo un listado y repartiendo cosas que seguro cuando nos casamos nos importaron un carajo? Y ahora estamos aquí peleándonos por un parabuelo y un cenicero. Madre mía. Y yo estaba abrumada por la situación. Tuve un tercer caso de una empresa cliente que había hecho vertidos al río. Y entonces yo llegué y dije, bueno, aquí no hay caso. Y entonces el abogado titular me mira y me dice, Maite, ¿cómo que no hay caso? Que es nuestro cliente. Y digo que no hay caso, que pague. Y me digo, ¿defenderes? Así un susto, digo, ¿cómo voy a defender yo eso? Bueno, ahí terminó mi carrera como abogado. Y entonces, ¿qué hago yo? Pensé, ¿qué voy a hacer yo? Dije, pues el Excel. Voy a por el Excel. El Excel es mucho más amable. ¿Por qué? Porque el Excel, yo inserto una formulita, le doy al intro y ¡tachan! Tengo un resultado. Y eso es mucho más cómodo, más tranquilizador, un tanto más aburrido, pero en ese momento no me importaba porque el desafío de las personas me estaba resultando un desafío demasiado grande, ¿no? Y entonces, bueno, pues el Excel me llevó a la gestión económica de las organizaciones, de la gestión económica de las organizaciones pasé a la gestión de personas, el departamento de recursos humanos. Ahí ya me empecé a conectar, ¿no?, con aquello que me generaba tanto desasosiego al principio de mi carrera profesional, que es cómo
cómo podemos, qué nos pasa a las personas para ser tan complejas y llegar y llegar a entendernos o a desentendernos de una manera tan extraña, ¿no? Y entonces desde el departamento de personas ahí di el salto y empecé a trabajar con organizaciones y ya ese sí que me pareció un terreno fascinante porque suceden tantas cosas en las organizaciones que ese es el caldo de cultivo que yo necesitaba para dar el salto, ¿no?, del Excel. Y desde la consultoría, desde la parte del desarrollo de personas hasta la consultoría, entré al diálogo. No sé cómo entré al diálogo, la verdad que creo que fue leyendo un libro que se titula Diálogo, pero en cualquier caso, ¿os podéis imaginar cómo entré yo al diálogo? Con esta pasión que yo tenía por el Excel, pues así, directamente. Entonces yo entré al diálogo pensando que el diálogo era la herramienta que nos iba a ayudar a las personas a trabajar a través del lenguaje para llegar a puntos en común. ¿Y qué pasó? Pues que aquí empezó toda una andadura y un viaje donde empecé a descubrir que todo lo que nos sostiene como personas es realmente lo que hace tan compleja esta labor de comprender lo que el concepto del diálogo esconde. Y esta es la pasión en la que llevo unos cuantos años ya enredada. Y partíamos de la base, ¿no?, de que en esto del estudio del diálogo, como en la complejidad, decíamos hoy, ¿no?, y se oían por aquí, la realidad es tan compleja ahora, entonces para no morir en esta infoxicación, en esta complejidad, lo que hacemos de forma sana y loable es reducir la complejidad. Pero a veces pensamos que la complejidad reducida es la realidad. Y aquí es donde nos encontramos con que nuestra forma de ver la vida es parcial, limitada, finita, y eso es así. Y también es así en el diálogo. Nuestra forma de comprender el diálogo es parcial, limitada y finita. Uno de estos, la manera de entender el diálogo, parcial, limitada y finita, la llevamos en nuestro ADN. Y lo llevamos en nuestro ADN con las historias y los relatos y las estructuras de pensamiento que nos han inoculado, iba a decir, pero no nos inoculan estas cosas, en las que nos hemos vivido, en las que hemos vivido, porque vivimos, como dice Marcel, enculturados. Y en nuestra cultura con respecto al diálogo que hemos vivido aquello que decía, apelo a la filósofa Hegel, ¿no?, que tenemos una tesis, tenemos una antítesis, ¿y qué hacemos con esto? Efectivamente, tenemos el punto de convergencia de la síntesis. Y esto lo llevamos en nuestra forma de comprender el diálogo. Y entonces la diferencia que hay que hacer con ella, arreglarla. Y este es el punto, luego afortunadamente han venido otros filósofos menos conocidos como Adorno, que apelaba a la dialéctica negativa y sostenía otras cosas muy interesantes. Pero ahora me voy a hacer una paradita y fonda en este punto, y es que utilizamos el diálogo como herramienta para construir acuerdos. Y entonces, ¿qué hacemos? Generamos esa fuerza centrípeta que nos lleva a todos a ese punto convergente que es la síntesis. Y cuando hacemos esto, ¿qué hacemos? Pues ponernos en modo guerrero. En modo guerrero, porque claro, si yo quiero que alguien me lleve a ese punto convergente y yo estoy aquí con mi verdad, mi manera parcial, finita, sesgada y limitada de la realidad, yo no quiero que nadie me convenza, yo me defiendo.
Y si veo que el otro se está defendiendo, ¿yo qué hago? Ataca, Maider, convéncele. Y aquí activamos el modo guerrero en nuestros diálogos. Y cuando activamos el modo guerrero e intentamos buscar esos puntos de convergencia, ¿qué hacemos? Borramos del mapa las diferencias. Porque las diferencias hay que arreglarlas. Porque nos quedan feas aquí. Porque es mejor crear esa síntesis, ¿no? Y las diferencias también las vemos como algo a evitar. Entonces intentamos por todos los medios generar esas tábulas rasas y más en contextos organizativos en donde, bueno, queremos pensar que todos pensamos igual. Queremos pensar que todos pensamos igual. Pero ¿qué nos pasa? Que tenemos tantas perspectivas como personas estamos en esta sala. Y dentro de 24 horas igual algunas personas están cambiando de perspectiva. Tenemos perspectivas sobre las realidades que vemos y observamos diferentes y únicas. Y las perspectivas son subjetivas. Y mi perspectiva desde aquí es diferente a mi perspectiva desde aquí. Y yo desde aquí veo aspectos de esta realidad que son distintos a los que aprecio desde aquí y a los que aprecio desde aquí y a los que aprecio desde aquí. Y cada una de esas perspectivas están enmarcadas por un contexto. Y en el ámbito organizacional, ese contexto lo marca mi departamento, el área en donde trabajo, el tipo de empresa, y todos esos contextos nos van añadiendo como capas de complejidad a nuestras perspectivas. ¿Os acordáis cuando en una época así, cuando empecé en la uni, nos ponían esas diapositivas, las transparencias? Las transparencias. Pues entonces, cada una de estas capas, que se lo he puesto una, es una transparencia. Entonces tenemos la transparencia de yo conmigo, la transparencia de yo con el otro, la transparencia del otro consigo mismo, la transparencia del equipo, la transparencia del departamento, la transparencia de la organización. Y vamos generando unas transparencias, una solapada sobre otra, que genera muchísima complejidad. Y todas esas transparencias son perspectivas distintas, aspectos distintos de una realidad policromática, que en ocasiones, cuando entendemos el diálogo desde una perspectiva limitada y sesgada, perdemos. Y esto es lo que no podemos permitir, perder todo esto. ¿Por qué? Porque la realidad constitutiva, lo que hace que el diálogo exista, es la diferencia. Hace poco me manda un WhatsApp, el diálogo y el WhatsApp son lugares peligrosos, pero con una buena amiga me mandó un WhatsApp y me dice: Maider, ¿qué te parece esto? Le dije: joder, no podría estar más en desacuerdo. Me dice: bueno, pues aquí ha acabado nuestro diálogo. Dije: no, Rosa, aquí empieza, aquí empieza. Aquí ha acabado nuestra conversación, porque de la conversación se entra y se sale. Pero en el diálogo se está. Y el diálogo nace con la diferencia. Y el diálogo permanece, aunque la conversación haya terminado. Y permanece en nosotros, en cada uno de nosotros. Hace poco tuve una discusión muy interesante con mi hija de 14 años sobre los zapatos. Y entonces me dice: ama, soy yo digo, ama, quiero que me compres unos zapatos, necesito unos zapatos. Y entonces pasábamos por una zapatería y le dije: ¿qué zapatos necesitas? Y le enseñé el escaparate. Y me mira así, me dice: esto es una alterada. Yo no digo: pues zapatos, porque esos son zapatos de vieja. Bueno, yo me fastidio un poco. Hija mía, pues zapatos, ¿no? Y me dice que no, que zapatos, pues esos. Digo: pero esas son playeras deportivas, gamba. Dice: pues zapato. Digo: no, pues playera. Y ahí estuvimos un rato enredadas hasta que ya cada una no intentamos ni la síntesis ni nada. Y como el diálogo sigue, la conversación terminó, pero el diálogo siguió. Y hace unos días voy caminando hacia la oficina y según estoy subiendo las escaleras del metro, de repente miro al suelo y empiezo a mirar todos los pies de la gente. ¿Y qué creéis que vi?
playeras, playera. Dije, madre mía, mi hija tiene razón. Para la generación de mi hija, el zapato ha muerto y la playera se constituye como el zapato oficial. Entonces, la distinción que había en mi época entre zapato y playera desaparece. Y este es el punto del diálogo, que nos perdemos en las palabras cuando las palabras pueden tener múltiples significados en función del contexto en que vivimos, y cuando intentamos hacer esa tabla rasa en pro del consenso, perdemos la capacidad de diferenciar, de buscar los matices de la diferencia. Y el diálogo, precisamente, es esa tensión de tensiones que están constantemente operando, centrífugas y centrípetas. Queremos hacer tabla rasa y buscamos puntos de convergencia, y al mismo tiempo queremos diferenciarnos, porque eso es lo que nos hace únicos. Y dialogar y llegar a acuerdos y consenso en ocasiones es muy difícil y en ocasiones hasta no es recomendable. Pero dialogar no es llegar a acuerdos, sino descubrir y sostener el desacuerdo. Y me diréis, ¿cómo se hace esto? Y os digo, pues dejando al guerrero de lado y activando al explorador. Dejemos el modo guerrero, porque esto no va de ganar, y activemos el modo explorador, porque esto va de ampliar nuestros marcos de comprensión. Y el marco de comprensión de una madre de 49 años cambia cuando es consciente de que la categoría zapato también ha evolucionado. Y mi marco de comprensión se amplía un poquito más. Y esto es lo que nos perdemos cuando ponemos el foco en intentar estar de acuerdo, que realmente cerramos el espacio de encuentro que el diálogo nos permite abrir. Y decía, ¿cómo hacemos esto? Activando nuestra capacidad de percibir los matices. Vivimos en el blanco y el negro. Vivimos en una sociedad, lo vemos, polarizada. Dicen que la polarización emerge cuando no reconocemos la polaridad, y empezar a reconocer la polaridad es también conectar con la posibilidad del diálogo, y empezar a activar esos matices es reconocer que la gama de grises nos junta, y el consenso o la obligación de pensar todos lo mismo no tiene nada que ver con eso. Comprendemos la realidad con la que nos chocamos. Y esto lo vemos cuando de repente vamos a decir algo y alguien me dice algo como: yo sé que usted cree comprender lo que piensa que yo he dicho, pero no sé si se da cuenta de que lo que usted ha oído no es lo que yo quería decir. Nos perdemos en las palabras, en el diálogo. Cuando yo quiero decir algo, yo digo algo que pienso que he dicho, pero que en realidad no he dicho, o no lo he dicho con la misma intención. Y cuando alguien me interpreta, un minuto, cuando alguien recoge esa información, la recoge con su filtro, con su sesgo, con todas esas cosas maravillosas que hacen que esa gama de grises emerja. Recoger el diálogo desde esta perspectiva, chocándonos contra el otro, supone conocernos a nosotros mejor, porque lo que nos irrita del otro nos lleva a un mayor entendimiento de nosotros mismos. Y esto también es bonito, es duro, sí, pero es bonito. Por eso los diálogos continúan más allá de las conversaciones. ¿Y qué es importante en esto de no intentar converger, sino sostener la diferencia? Pues tenemos que empezar a comprender matices como este. Decir te entiendo no significa estar de acuerdo. Podemos decirle a una persona te entiendo, aún no estando de acuerdo con ella. Y
con esto lo que estamos diciendo es que no le estamos excluyendo por pensar diferente. Otro matiz importante que tenemos que interiorizar es que mostrar tu opinión no supone quitar la opinión de nadie. Vivimos en una sociedad opinicida, opinamos de todo, y encima cuando opinamos queremos negar la opinión del otro. Y no, podemos convivir diferentes opiniones y no pasa nada. Comprender el diálogo desde esta perspectiva del disenso supone integrar a las personas y a sus contextos y todos esos matices, y es tener en cuenta a las personas, y es recoger la idea de que el disenso no es algo a evitar, sino que es algo inevitable. ¿Y qué tiene todo esto que ver con el Excel? Me diréis, ¿y el poder del diálogo qué tiene que ver con el Excel? Bueno, pues el Excel me ha acompañado durante toda esta vida, y también en esto del diálogo desde el enfoque del disenso más allá del consenso, me ha ayudado a organizar, a poner orden a un montón de cosas que yo he ido observando en los procesos de cambio de las organizaciones, en donde yo tenía una mirada muy limitada del diálogo y pensaba que el diálogo era meter una fórmula, darle al libre y me dio un buen resultado, y resulta que la oportunidad vino cuando metí una fórmula en una celda, le di al intro y me salió error. Y gracias al Excel y al orden que tengo en esta cabeza, pude hacer una tesis doctoral en donde he podido explicar todo esto de los matices y el poder del diálogo. Y el poder del diálogo no está en la capacidad que tenemos las personas para llegar a acuerdos, sino que está en mostrarnos que existen formas de comprender la realidad que van más allá de la forma que tenemos cada una de las personas que estamos aquí de comprender. Muchísimas gracias. Y vamos a terminar ya esta parte en este espacio de reconocer, y vamos a dar el premio al proyecto de intervención. Este año ha sido una entidad muy conocida, con una gran presencia nacional, pero que tiene una particularidad, que es una, a nivel organizativo, aúna en su seno la gestión de varias parroquias de la ciudad de Gandía, en Valencia. El equipo de gestión está formado por profesionales y voluntarios que trabajan día a día por la inclusión de los colectivos más desfavorecidos. Pero yo me voy a quedar aquí, no voy a seguir presentando porque quienes lo van a hacer son Maribel Brito y José de la Asociación Talismán, ganadores de Reconociendo Calidad 2021 en la categoría de proyecto, y que han sido miembros del jurado de este año. Maribel, gracias por estar aquí. Y bienvenida. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a ICOM por estos magníficos premios que reconocen la labor de las entidades pequeñas, que como sabéis un poquito más difícil lo tenemos siempre. Quería también dar la enhorabuena y felicitar a todos los proyectos y planes de mejora que se han presentado, porque realmente todos son merecedores de un premio. Pero bueno, como hay que escoger uno, hoy tengo el placer de presentar a la entidad ganadora del mejor proyecto de este año en los premios RECO 2022. Los criterios en los que más ha apuntado la entidad han sido en la identificación de los clientes y las partes interesadas, en su selección y priorización, en la formulación general del proyecto, en el sistema de mejora y evaluación, en la gestión de los procesos y en la medición del impacto. La entidad ganadora ha conseguido mejorar la capacidad de empleabilidad de las mujeres vulnerables y promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la inserción sociolaboral. El jurado ha dicho de su proyecto que destaca una actuación integral para conseguir la empleabilidad de mujeres vulnerables. El proyecto está muy anclado en una necesidad real, con objetivos claros, aterrizados, realistas y bien acotados. Está orientado al impacto, aspira a medir la situación de las participantes antes y después del programa y mira lo esencial, la inserción laboral y la mejora de la calidad de vida de estas mujeres. Por todo, el premio al proyecto es para Cáritas Interparroquial de Gandía. Recogen el premio y presenta la buena práctica Juan José Monfort, presidente de Cáritas Interparroquial de Gandía,
Somos 9 parroquias. La particularidad de la interparroquial respecto a lo mejor a otras ha sido que este interparroquial nace antes que las parroquiales, cuando normalmente es al revés, ¿no? Cada parroquia tiene una Cáritas y en Gandía, en los años 60-70, cuando aparece un poco el boom del turismo, nosotros somos la playa de Madrid, decimos muchas veces, pues se crean de golpe en el mismo día 6 parroquias que se dedican a construir un templo, y la que es la madre, la colegiata, dice construir templos, no os preocupéis, se forma la interparroquial, donde todos los voluntarios empiezan a acudir ahí, y bueno, pues tenemos una interparroquial que va tirando mucho de todas las parroquiales de las Cáritas, de las acogidas ahí. Lo interesante, pues que hoy por hoy preguntamos un poco qué es Cáritas y todavía mucha gente nos está diciendo los que reparten ropa y comida. Y nosotros pues repartimos prácticamente 0 ropa y 0 comida. Con lo cual, pues pasamos del dicho este. Nosotros somos una entidad con personalidad jurídica canónica, dependemos del arzobispo de la diócesis, que ahora tenemos cambio de arzobispo, llevamos un poco liados, que acompañamos y acogemos a todas las personas que vienen con 1001 vulnerabilidades, necesidades, exclusión. Hemos conseguido poner orden en el grupo que tenemos, en la organización, y hemos creado un área de sensibilización y comunicación, marketing, que nos viene súper bien, son los que nos están pidiendo las fotos desde ya, que envían las fotos. Tenemos ahí varios profesionales que están ayudando muchísimo a la organización de eventos, de dar a conocer lo que es la entidad. Nos hemos dado cuenta que en el tiempo de la pandemia ha sido fundamental, el tema del dominio de redes y de todo lo que nos viene ahí. La intervención comunitaria que nace en las parroquias, desde la sensibilización, conocimiento, gente que quiere ser voluntaria, formación de voluntariado, acogida en las parroquias, y de ahí empezamos a derivar a otros grupos, a otras áreas donde pueden formarse para el trabajo, mil cosas, apoyo psicológico, dependiendo de las necesidades de cada persona. Hemos eliminado ahí el tema de dar comida, dar ropa. Tenemos 400 tarjetas solidarias, que es lo que damos para que una persona anónimamente vaya al supermercado que le guste y de una manera anónima, sin que sepa que uno está siendo ayudado, está siendo acompañado por Cáritas. Hemos eliminado el economato con las colas feas que se hacían en las puertas del economato. En el área de empleo inclusivo, que será un poco más lo que nos va a hablar Maricruz, ahí no me detengo, pero tenemos varios profesionales que acompañan en este aspecto. Área de inclusión, muy interesante porque es un proyecto grande, que un equipo de calle que va visitando a la gente de los cajeros, la gente que nos encontramos durmiendo, que llega a la ciudad, que viene mucha gente del este, muchos italianos, mucha gente que viene por encima, también viene a Gandía. Ahí se empieza a entablar un poco conversación, se les invita al centro de día, repartimos diariamente en este momento 80 packs de comida, pronto ya podremos tener el comedor donde ellos vienen a comer ahí, servicio de duchas, servicio de limpieza de ropa, lavandería, atención psicológica, café, ahora lo tenemos abierto por las tardes, pueden venir a dormir porque la persona de la calle siempre vive con muchísimo miedo en la calle, no duerme, no descansa, necesita un sitio donde sea justo, ¿no? Pues eso sería equipo de calle, centro de día, tercer paso, el CAI, Centro de Atención Integral. Es un centro de rehabilitación de personas donde llegan rotos como puzzles, unos por drogadicción, otros por alcoholismo, otros por malas decisiones, y ahí pues entran y son rehechos, algunos 3 meses, 6 meses, 1 año. El perfil de las personas con los que están entrando aquí, desde enfermos oncológicos que han muerto en la casa siendo queridos y siendo acompañados, cogidos de la mano de los mismos compañeros de casa, desde chavales menores no acompañados que cumplen 18 y se encuentran en la calle, desde un chico trans que la familia le tiró de casa y porque no entendió ni supo acompañarle en el proceso, Cáritas acogió y acompañó, hoy por hoy es socorrista en Ibiza, y bueno, pues el área de administración y gestión que nos llevan toda la contabilidad y viven a la caja y captura de la subvención.
y lo hacen súper bien. Luego yo dejo el paso ya un poco. Bueno, somos 18 trabajadores, 146 voluntarios, 2.177 personas. Ahí estamos todos, los que ayudamos, los que somos voluntarios y los que son ayudados, los que llamamos usuarios, que a mí no me gusta esa palabra, y bueno, 7 proyectos. El equipo directivo somos voluntarios, no podemos ser técnicos, no recibimos ninguna cosa, simplemente por ayudar a los demás, y somos pues, la iglesia y la caridad económica. Para no robar el tiempo que ya he renovado 2 minutos. La misión ya lo ha dicho Juanjo, que sobre todo nos avala el tema de la caridad. Pues bien, yo lo que voy a hacer es presentar el proyecto. El proyecto la verdad es que nos parece a nosotros muy bonito y estamos muy agradecidos de que haya sido reconocido, y el colectivo que nosotros atendemos son personas que están en riesgo de exclusión social y personas que ya están calificadas como que están excluidas. De hecho, atendemos a las personas del CAI, que es el centro de las personas que recogemos en la calle, y también pasan por el programa de empleo. El programa de empleo suele ser más desconocido, pero para salir de la exclusión social es fundamental, es importantísimo. Este proyecto se configuró para promocionar lo que es la igualdad entre mujeres y hombres y prevenir lo que es la violencia de género. Y para ello lo englobamos en el programa de empleo, pero a pesar de que está en empleo, hemos trabajado aspectos sociales y también personales. La necesidad de hacerlo surgió por cómo estamos las mujeres cuando estamos buscando trabajo. Las mujeres nos caracterizamos pues que somos la mayor tasa de desempleo. Por otro lado, tenemos los trabajos más precarios. En el caso de tener que cuidar a terceros o tener que cuidar a niños, somos nosotras las que decidimos quedarnos en casa sometidas a roles tradicionales de género, y luego también somos las que reducimos la jornada laboral. También, por desgracia, sufrimos el tema de la violencia machista y tenemos una brecha salarial porque estamos trabajando igual que otras personas en las mismas ocupaciones y cobramos menos. Pues todo esto añadido a que lo sufrimos habitualmente las mujeres, pues imaginaros esta situación en un colectivo vulnerable como el que atendemos nosotros en Cáritas. Se agudizaba mucho más el problema. De ahí que decidimos sacar el proyecto Abriendo Puertas, porque las mujeres somos la cara más visible en el caso de la pobreza. Pues bien, ¿qué objetivos tenía nuestro proyecto? Tenía 3 objetivos interconectados, y tenía 3 objetivos porque sencillamente tenemos 3 líneas de acción. Tenemos una línea de acción directamente dirigida a las mujeres que necesitaban potenciar su capacidad de empleabilidad, otro objetivo dirigido al personal voluntario y a las técnicas, bueno, también tenemos un técnico, y a los técnicos del área de empleo, y luego también dirigido a las empresas del tejido empresarial de la comarca de la Safor, donde estamos en Gandía, para sensibilizarlos y que se involucraran en nuestro proyecto. En el caso de potenciar la empleabilidad de las mujeres hemos hecho lo típico, pero luego hemos añadido un plus. ¿Qué es lo típico? Pues una persona, si quiere ser mucho más fácilmente insertable, lo que se suele hacer es formarla. Entonces hemos hecho formación para adquirir competencias. Por otro lado, otra cosa que hemos hecho es dar a conocer los recursos necesarios para insertarse laboralmente, pero eso lo hacen todas las entidades. ¿Qué hemos hecho en especial en este proyecto? Incidir muchísimo en aquellas limitaciones que tienen las mujeres para insertarse laboralmente. Y aquí entrarían esos cambios de mentalidad, porque incluso las propias mujeres son las que te dicen: no, yo no voy a hacer un curso de carretillas elevadoras, porque las mujeres no hacen eso. Pues hemos hecho una campaña de sensibilización con todas las mujeres increíble, y estamos obteniendo unos resultados que son muy, muy gratificantes. Entonces, en este campo lo que hemos hecho sobre todo es trabajar esa parte. Hemos intentado empoderar a las mujeres, que existiera un crecimiento personal, que tuvieran la autoestima elevada, porque si tú no te quieres a ti mismo, ¿cómo vas a convencer al empleador? Y en la parte de la perspectiva de género para los técnicos, nos dimos cuenta que a veces se sentaba delante de nosotros una mujer, lo primero que pensábamos, pues mira, si no tiene estudios vamos a ver cuidados de personas, limpieza, y no, esa no era la solución. Y lo que teníamos que hacer era desaprender. Y eso a mí me vino un día a la cabeza porque yo tuve una experiencia con mi hija cuando era pequeña, y es que íbamos paseando por la playa y había una discoteca que se oía la música, y mi hija me dijo: mamá, yo quiero entrar ahí a bailar. Y yo le dije a mi hija: no, Laura, los niños no entran en las discotecas. Y entonces mi hija me dijo: ¿y las niñas? Y entonces pensé:
cómo nosotros, a veces involuntariamente, estamos instaurando las desigualdades que luego vamos a sufrir. Pues entonces el equipo de empleo lo que hemos hecho es desaprender. Y para ello hemos hecho una formación semipresencial con unos materiales que hemos elaborado y en esos materiales que lo hemos hecho todo en una aplicación gratuita que existe, que es Excellearning, y ahí hemos creado unos foros donde nosotros mismos, cuando tenemos una duda de cómo atender a una persona, puede ser que nos desviemos y entonces todo el grupo dice, cuidado que nos alejamos de la perspectiva de género, vamos a abrir puertas, vamos a eliminar las barreras que hacen que la mujer pueda empoderarse y crecer y acceder al mundo laboral. Y luego la última parte, el objetivo de sensibilizar, en Cáritas tenemos un programa que es Empresas y Entidades con Corazón, que tenemos una compañera que va a las empresas a pedir que se involucren. Estamos pidiendo lo que es la responsabilidad social empresarial. Entonces yo me voy con mi compañera Begoña y allí llego yo a venderles que nos contraten a nuestras mujeres, que son vulnerables, todos los beneficios que aporta a nivel fiscal y a nivel social. Y la verdad es que estamos teniendo muy buena respuesta. Y estos son los objetivos que están interconectados. En cuanto a la metodología que hemos utilizado, es una metodología dinámica, activa e integradora. ¿Activa por qué? Porque hemos tenido como referente la propia experiencia de las mujeres. Ellas nos han contado con qué limitaciones se han encontrado, tanto en su vida personal como cuando han intentado acceder a un puesto de trabajo. Por tanto, era activa. Luego dinámica, porque durante todo el proceso hemos llevado a cabo un sistema de evaluación que nos ha permitido realizar correcciones si nos desviábamos de los objetivos. Y ha sido integradora porque una particularidad que tiene Cáritas es que trabajamos en equipo y todas las áreas están interconectadas. Y quiero contar un ejemplo. Hace unas semanas tuvimos una chica que nos llamó por teléfono, nosotros la atendíamos y nos dijo que su pareja le había agredido. Ella había puesto la denuncia y automáticamente nos pusimos en marcha y llamamos a los recursos que tenía el ayuntamiento. ¿Qué pasó? Que era un viernes por la tarde y tuvimos un problema para dar respuesta. Automáticamente llamamos al área de acogida y la compañera de acogida buscó una pensión para que ella pudiera salir de la casa. De manera que estamos trabajando en el área de empleo, pero trabajamos todas las áreas. Porque al fin y al cabo, si tú no estás bien anímicamente o no estás fortalecida, ¿cómo te vas a presentar a un trabajo? Pues en la primera línea de acción, en el trabajo de inserción sociolaboral, trabajamos todos estos aspectos para que la persona esté empoderada, ¿no? Las mujeres. Y en la segunda línea de acción, lo que es la formación del personal técnico y voluntariado, pues nos está yendo muy bien y lo que queremos es pasarlo al resto de áreas, como decían las compañeras. Hemos empezado con empleo, pero queremos que la perspectiva de género esté en todo Cáritas. Luego también nos llama la atención que hay gente que oye Cáritas y piensa que cómo es posible que estemos trabajando el tema de la igualdad. Hay una compañera allí que está asintiendo, pues es que somos a veces los grandes desconocidos, como bien ha dicho Juanjo. Estamos mirando el valor por las personas y eso hay que tenerlo en cuenta. Y en la tercera línea de acción, he comentado bien la metodología. La metodología que utilizábamos en la primera línea es un diagnóstico de necesidades, saber dónde estaban las limitaciones para poder trabajarlas. En la segunda línea de acción hemos visto qué percepciones teníamos o qué visión teníamos de la perspectiva de género en personal técnico y voluntario y a partir de ahí ha sido el punto de partida. Y en la tercera línea de acción hemos hecho muchísima campaña de difusión, hemos creado muchísimos folletos, sobre todo hemos entrado inicialmente a las empresas con el tema de los beneficios fiscales, porque una empresa quiere obtener muchos beneficios al menor coste posible. Ha sido la puerta de entrada y luego hemos vendido el tema de la promoción y la imagen corporativa dentro de la responsabilidad social. Y hoy en día, gracias a las redes sociales, a internet, hay tantas reseñas que a una empresa hable bien de ella y que diga que tiene un compromiso social, pues les beneficia. Y es un poco la puerta de entrada. En cuanto a las actividades que hemos desarrollado, pues hemos desarrollado actividades individuales con las chicas que estábamos atendiendo y tengo que decir que inicialmente el proyecto era para 30 personas y tenemos ahora mismo 50. Tenemos gente que quiere participar en el proyecto. Hemos hecho acompañamiento psicológico, porque en el equipo de empleo la mayoría somos psicólogos, y también acompañamiento emocional, ¿vale? Que es importantísimo, porque una mujer cuando le falta trabajo y encima está como inferior en muchas ocasiones, pues se siente inútil y es muy triste ver esto. Y luego también hay que pensar que una mujer que está en casa, que no se siente valorada, imaginaros el tema de la educación con sus hijos. De hecho, va a influir. Entonces trabajamos muchísimo esos aspectos. Luego, en las acciones grupales, como tenemos personas
trabajamos talleres prelaborales, es decir, trabajamos los hábitos y rutinas que son necesarios luego para ponerlos en marcha en un trabajo, aparte de la adquisición de competencias. Y luego también tenemos un grupo de encuentro donde las mujeres hablan sobre los problemas que más les toca, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y esto es justamente súper importante, porque una mujer, cuando ve que hay otra mujer que tiene el mismo problema, pues de alguna manera es como el asociacionismo, ¿no? Se fortalece. Y entonces hemos creado estos puntos de encuentro. Las imágenes, lo que podéis ver, es un ejemplo de las atenciones individuales, el tema de este taller justamente es la prevención. Y aquí quiero contar una cosa, que traigo un vídeo así muy breve para que lo veáis, pero tenemos una chica que ha pasado por todos los talleres que hemos realizado. Y me acuerdo que vi un taller sobre prevención de violencia de género y hablé de los tipos de violencia de género que hay. Y hablé de la violencia económica, que es la que la pareja tiene todo el dinero, él pues vive a tutti pleni, ¿no? Y a ella no le da dinero o no lo puede gestionar. Entonces esta chica que ha participado en el vídeo, en un momento determinado coge y nos dice: oye, pues yo no es que esté sufriendo violencia de género, perdón, violencia económica, pero es que mi pareja gestiona todo el dinero y no me parece bien. Y fue y habló con su pareja, y es el testimonio que hemos traído en el vídeo, de manera que fijaros que estamos en el área de empleo, estamos tocando la parte personal, la parte de pareja. ¿Lo queréis poner el vídeo? Pues si lo queréis poner ahora, sí, si quieres, sí, está un poco más adelante. Este es el de las trabajadoras. Pues nosotros trabajamos en el área de empleo inclusivo. En ella hemos realizado un tipo de formación en género de igualdad. Ha permitido incorporarlo a nuestro día a día, tanto en la formación como en las atenciones personalizadas que llevamos a cabo. Además, está sido posible que en nuestras intervenciones sean libres de estereotipos de género que tanto hay en la sociedad. Este proyecto ha significado para nosotras, las trabajadoras del área de empleo, una incorporación de estrategias y herramientas para fomentar la igualdad y el posicionamiento social de las mujeres. Tanto las atenciones individuales como grupales que hemos ido teniendo a lo largo de este tiempo han contribuido a empoderar a las mujeres que anuncian nuestros servicios de educación. Por favor. Esas son las técnicas, ¿no?, que estamos aquí, y la verdad es que es una experiencia súper bonita. Yo me llamo Benito. Sí. Soy de Colombia, llevo 4 años viviendo aquí y por lo menos no sabíamos en el país de nosotros que nosotros tenemos una igualdad entre la pareja, que la pareja nos tiene que dar a nosotros como para saber o darnos sobre el dinero que manejar, ¿no? Y entonces yo no sabía eso, pero viendo esta charla me doy cuenta de muchas cosas que veo es como aterrada, pues de lo que uno aprende. Yo me puse a analizar y a decir, entonces esto pasa así, entonces lo estoy poniendo en práctica. Le animaríamos que siguieran escuchando estas charlas que son muy importantes, son muy buenas para la vida de uno. La verdad es que cuando viene la gente y te dice que está sirviendo y que puede mejorar su calidad de vida, pues nos pone en marcha pues para que pongamos incluso más interés y más motivación por avanzar. En cuanto aquí lo que he puesto es una captura de pantalla del curso que hemos montado, y la verdad es que lo mejor de todo son los foros donde ponemos muchas veces. Tengo esta chica que, fíjate, que le estamos diciendo que puede sacarse el carnet de operador de carretillas elevadoras, se va a insertar y no quiere, no sé cómo entrarle. Y entonces es un punto de encuentro también para nosotros, porque físicamente a veces no estamos en el mismo sitio. Y bueno, aquí os he puesto un ejemplo de Cáritas organiza allí en Andía pues, muchos eventos, y cada vez que viene una empresa, nosotros participamos para aprovechar y difundir nuestros proyectos. Vale. Y en cuanto a los mecanismos de evaluación, decir que nuestro sistema de evaluación es continuo y que se basa en una evaluación criterial. ¿Qué quiere decir que es una evaluación criterial? Que nosotros nos marcamos unos objetivos generales y unos objetivos específicos al inicio, y en todo momento estamos haciendo un seguimiento para saber si se cumplen. Además de todo esto, de que tenemos unos objetivos criteriales,
hemos partido de 3 momentos para hacer la evaluación. Una evaluación inicial, que lo que hicimos es diagnosticar en qué situación estaban las mujeres vulnerables que iban a participar en el programa, tanto a nivel de perfil profesional como también a nivel de tema de género, ¿vale? Y luego también nosotras también, el equipo de empleo, también teníamos que saber qué perspectiva teníamos. Eso lo hemos hecho con instrumentos de evaluación como eran entrevistas, cuestionarios diagnósticos, y luego durante todo el proceso, en todo momento, hemos estado haciendo entrevistas de seguimiento para ver si estábamos alcanzando los objetivos, encuestas de satisfacción y, por supuesto, indicadores de logro que hemos estado evaluando para evitar perder de vista los objetivos. Finalmente estamos, porque acabamos ahora en diciembre, como lo hemos presentado en la subvención, pero la idea que tenemos es seguir, porque es un proyecto muy bonito, ver si hemos alcanzado los logros con una evaluación sumativa al final y coger todas las sugerencias para mejorar, porque siempre se puede mejorar. Estarán los vídeos, los paso, y lo que esperamos conseguir es una mejora en la calidad de vida, que ya estamos seguras de que lo hemos conseguido, porque nos lo verbalizan. Y luego, por ejemplo, yo venía hoy en el tren, cuando veníamos Juanjo y yo, le estaba diciendo, yo desde que estoy aquí, como muchos perfiles que tenemos son mujeres que vienen de origen latino, pues ellos tienen mucha costumbre de que Dios le bendiga. Y digo, estoy más bendecida, pero vamos, ya no solo la satisfacción del trabajo, sino que me voy a mi casa bendecida por todas partes. Pues nada. Y luego también hay mujeres que estaban como amas de casa y se dan cuenta que es importante o bien formarse o bien tener una independencia económica, porque algunas mujeres vienen solas, los maridos se quedan en su país y luego las abandonan y se quedan aquí solas, sin independencia económica. Entonces tenemos que empoderarlas, es muy importante porque están pasando bastante mal. Otra cosa que esperamos es la inserción sociolaboral, que la estamos consiguiendo, voy aquí un poco acelerada. Y bueno, y empezar itinerarios de formación, porque queremos también que accedan a certificados de profesionalidad y derivamos, cuando nosotros no podemos, a pruebas de competencia. Y nosotros, los técnicos y los voluntarios, estar exentos sobre todo de estereotipos sexistas. Es decir, una mujer puede trabajar en el campo ya he trabajado toda la vida, puede trabajar de jardinera, llevando una máquina retroexcavadora, en una gasolinera como encendedora de gasolina. Eso nos lo tenemos que quitar y nos ha costado, porque venían y como ellas te decían algo, pues tú te ibas por ahí, por la línea de las profesiones feminizadas. Y esperamos un compromiso social que lo estamos obteniendo. Y quiero acabar con esta frase que dice, gracias al trabajo la mujer ha superado la distancia que le separaba del hombre y el trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa, que es de Simone de Beauvoir. La cuestión es que el trabajo te dignifica. Y es súper importante, nos hace sentir útiles. Y hay que tener en cuenta el colectivo que tenemos que es tan vulnerable y las dificultades que tenemos las mujeres. Por tanto, por eso hemos empezado por el área de empleo, pero que lo vamos a trasladar a todas las áreas. Creo que he cumplido más o menos, ¿no? Muchas gracias, Maricruz. Y ahora, según está establecido, nos vamos a subir a una de las salas donde podréis ver y hablar con los ganadores del plan de mejora.